Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este video. En este caso vamos a analizar un problemita eh, sobre termodinámica, ¿verdad? Sobre el capítulo 2 que ya están viendo un poquito más sobre energía, interacciones de energía, transferencia de calor y primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Básicamente que es nuestro principio de conservación de la energía. Entonces en este caso vamos a desarrollar este problemita que es sobre transferencia de calor en sólidos. Entonces dice así, la superficie interna y externa del vidrio de una ventana de 2 por 2 por 0,5, ¿verdad? Largo, ancho y grosor de dimensiones, están en el lado interior a 15 grados Celsius y el lado exterior a 6 grados Celsius respectivamente en invierno. Nos dicen que la conductividad térmica del vidrio es 0,78 watts dividido entre metro por grado Celsius. Entonces tenemos que calcular la cantidad de pérdida de calor en kilojoules a través del vidrio durante 10 horas. ¿Y cuál sería esa pérdida de calor total a través de 10 horas si cambiamos el grosor o el espesor del vidrio a 1 centímetro, ¿verdad? Y luego vamos a hacer este ejercicio, pero utilizando el software EES, ¿verdad? Y vamos a variar ese grosor del vidrio de 0,2 a 2 centímetros y vamos a trazar la gráfica de transferencia de calor en función de el grosor y vamos a analizar un poquito los resultados. Entonces, primeramente vamos a analizar rápidamente aquí a mano el problema para tener en consideración a qué tenemos que llegar, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño diagrama del grosor, ¿verdad? El largo y lo alto de la ventana, 2 por 2, el grosor 0,5 centímetros y el lado interno estamos a 15 grados Celsius y el lado externo estamos a 6 grados Celsius. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que las condiciones de operación son estacionarias porque las dimensiones del vidrio no varían con el tiempo y las propiedades térmicas del vidrio tampoco varían con el tiempo, son constantes. Aquí definimos la constante de conductividad térmica para el vidrio. Y otro supuesto, entonces, que como estamos en condiciones estacionarias, la tasa de transferencia de calor a través del vidrio está dado por la ecuación donde la tasa de cambio del calor, ¿verdad? Por conducción es igual a la constante de conductividad térmica por el área transversal, ¿verdad? Por la diferencia de temperaturas entre ambos lados dividido entre el grosor de la ventana, donde el área es 2 por 2 es 4 metros cuadrados, el cambio de temperatura, ¿verdad? Es 9 grados Celsius y el grosor en metros serían 0,005 metros. Haciendo el calculito, ya, ¿verdad? Multiplicando todo nos da este 5.616 watts, que es lo mismo que 5.616 joules o julios por segundo. Entonces la energía en tránsito, ¿verdad? O calor en este caso, ¿verdad? Que la energía en tránsito en transcurridas 10 horas correspondería a ¿qué? Bueno, tenemos que multiplicar esa tasa de transferencia de calor, ¿verdad? Por el tiempo en segundos, ¿verdad? Aquí está la conversión respectiva, entonces nos está dando que el calor total que se transfiere desde parte de adentro de la habitación hacia afuera es de aproximadamente 202.176 kilojoules, ¿verdad? Y hacemos el cálculo para cuando la ventana tiene un grosor de 1 centímetro y entonces la energía en tránsito, ¿verdad? Ese calor que fluyó, esa energía en la frontera de la ventana, pasada 10 horas, disminuye a 101.088 kilojoules. Básicamente, prácticamente que la mitad disminuyó, cambiando el grosor de la ventana de 0,2 centímetros a 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer esto en EES, verdad? Porque es lo que nos piden en el siguiente problema. Bueno, vamos a salir un poquito aquí EES y aquí les tengo yo la ventana de ecuaciones con el enunciado, ¿verdad? Investigar el efecto del espesor sobre la pérdida de calor a las temperaturas especificadas. Y bueno, vamos a omitir esto un momento, ¿verdad? Vamos a analizar primero a partir de aquí. Aquí lo que hice fue escribir los datos que nos dan en el enunciado, ¿verdad? Definir la altura, el largo de la ventana, ¿verdad? Dos con sus respectivas unidades. Esto lo vamos a omitir porque tiene que ver con parte con esto que les voy a explicar más adelante. La temperatura dentro de la habitación 15 grados Celsius, la temperatura fuera 6 grados Celsius y el tiempo son 10 horas. Esta funcióncita me convierte las horas a segundos con esta sintaxis. Convert, entre paréntesis, horas, punto y coma, segundos. Esa es la sintaxis que hay que utilizar. Y el grosor, 0,5 centímetros. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que resuelven el problema? Bueno, el área transversal sería el largo por el alto de la ventana. Y el calor o la tasa de calor, ¿verdad? Este dot en la ventana de ecuaciones me va a generar un Q punto, ¿verdad? Que es como la derivada, la razón de cambio, la tasa de transferencia de calor con respecto al tiempo, por conducción, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, acá sería igual
a la constante de conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperaturas dividido entre el grosor. Entonces voy a explicarle más o menos qué significa esta. Esta es la sintaxis para generar una función en EES. Básicamente, la sintaxis tiene que obtener el término, la terminología function y end, ¿verdad? Aquí vamos a escribir el nombre de la función que vamos a definir, ¿verdad? En este caso voy a poner buscar K o buscar constante de conductividad térmica y va a tener como un parámetro de entrada material, signo de dólar. ¿Por qué material signo de dólar? Bueno, porque las variables en EES para funciones tienen la sintaxis con un signo de dólar al final. Entonces ponemos material, signo de dólar, igual. Y como es una variable tipo string, tengo que ponerla entre corchetes, entre comillas, ¿verdad? O sobre comilla simple o comilla doble, no importa. ¿Verdad? Entonces aquí voy a definir que mi material es el vidrio, ¿verdad? Básicamente. Y le estoy dando como parámetro de entrada a la función buscar conductividad el material, ¿verdad? Vidrio. Y entonces aquí tengo una serie de condicionales. Entonces yo pregunto, ¿esta es la sintaxis para preguntar una condicional? Sí, if el material que le estoy dando es vidrio, ¿verdad? Entonces voy a definir que la constante de conductividad o mi función me devuelva el valor respectivo, ¿verdad? Y aquí puse algunos ejemplos más de otras constantes de conductividad térmica, ¿verdad? Entonces si yo cambio aquí el nombre a madera, por ejemplo, la función buscar K me va a devolver la constante de conductividad térmica para la madera, básicamente. Eso es todo lo que hace. Entonces, volviendo, aquí definimos, ¿verdad? La tasa de transferencia de calor sería el área por la función buscar K, ¿verdad? Lo que me va a dar la constante de conductividad térmica con el parámetro material, ¿verdad? Ingresado, multiplicado por la diferencia de temperaturas dentro y fuera, dividido entre el grosor, ¿verdad? Pero como ese grosor está en centímetros, aquí lo que hago es convertirlo a metros con la sintaxis que ya les expliqué, ¿verdad? La función convert de centímetros, punto y coma a metros, ¿ok? Y como esta es la tasa, ¿verdad? La razón de cambio, la transferencia de calor a través del tiempo. Entonces, si yo quiero la energía total que fluyó, ¿verdad? Que estuvo en tránsito, el calor, tengo que multiplicar por el tiempo, ¿verdad? Y en este caso, pues, eso me daría en joules. Entonces, lo que hago yo es convertir de joules a kilojoules, ¿verdad? Al final. Recuerden que aquí los cálculos por cuestiones de unidades nos dan watts. Esos son joules por segundo. Cuando lo pasamos acá, por cuestiones de unidades lo pasamos a kilojoules, que es lo que pedía el problema, ¿verdad? En kilojoules. Entonces esa última línea lo que hace es, bueno, todo esto me da en joules, entonces conviértelo a kilojoules. ¿Okay? Si yo le doy acá, solution en la calculadora, bueno, él me define las variables que yo ingresé, ¿verdad? El área, 4 metros cuadrados, el grosor en centímetros, la altura, el largo, el material es vidrio. Acá está, ven, esto es lo que les decía. El Q punto, ¿verdad? Q dot. Entonces sería la transferencia de calor por conducción a través de la ventana, ¿verdad? Pero ese punto diferencia el Q total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 516 watts, exactamente lo que nos había dado manualmente, y 202.176 kilojoules, ¿verdad? Para la energía total que se transfirió en 10 horas, ¿verdad? Aquí está el tiempo en segundos y las temperaturas. Ok, ¿cómo hacemos la gráfica? Bueno, básicamente lo que tenemos que primero es definir una tabla paramétrica y luego hacer una gráfica de esa tabla. Entonces nos vamos a la pestaña de tablas, nueva tabla paramétrica, le vamos a poner valores de grosor y energía en tránsito, o lo que viene siendo el calor total, ¿verdad? Que se transfirió. Como variables de la tabla viene el grosor y viene el calor total. Ok, me genera esta tablita. Excelente. En esta tablita, bueno, ya yo había elegido que fueran 10 filas, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es rellenar, ¿verdad? Porque el problema me dice que vaya de 0,2 a 2 centímetros. Entonces yo lo que le doy en esta pestañita y le digo, bueno, voy desde la primera fila hasta la 10ª fila. Mi primer valor va a ser 0,2, ¿verdad? Y va a tener un incremento de 0,2, porque de 0,2 en 0,2 por 10 llego a los 2 centímetros, ¿verdad? Entonces él me rellena la tablita paramétrica. ¿Y cómo hago para calcular el calor total? Bueno, está la opción de venir aquí calculate o calcular, ¿verdad? Y que me resuelva la tabla. Pero si yo le doy aquí, él me va a dar un error. Vamos a ver por qué. Me devuelve un error, ¿verdad? Porque me dice, el grosor ya está definido anteriormente. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que él está tomándome un solo grosor para un montón de valores de grosor. Entonces, para que la tabla se pueda calcular, yo tengo que venir y o eliminar o comentar
esta definición de grosor. Y entonces ya el programa no va a tener problemas. Le damos en Calculate, Solve Table. Y entonces ahora sí, ya me genera todos los valores de transferencia de calor total o energía total transferida en kilojoules. ¿Ok? ¿Cómo los graficamos? Bueno, si ya tenemos la tabla paramétrica, podemos irnos a Plots, hacer una nueva ventana de gráfico, un gráfico XY. ¿Verdad? Le damos a poner gráfica de calor total, o energía total transferida, versus grosor de ventana. ¿Ok? Mi variable en X va a ser el grosor, mi variable en Y va a ser el calor total o la energía total en tránsito a lo largo de 10 horas. Él me dice que de dónde voy a tomar los datos de una tabla paramétrica y de cuál tabla, pues la que acabo de definir aquí arriba, valores de grosor y energía en tránsito, entonces esta. Le vamos a cambiar que sea una rayita más gruesa, le vamos a poner un simbolito que es este cuadradito y un color, por ejemplo, el azul. ¿Ok? Y le damos OK. Ok, entonces aquí ya nos define el grafiquito. Pero este grafiquito lo podemos editar un poco, ¿verdad? Podemos venirnos, darle doble clic aquí en cualquier número del eje X, poner que el mínimo sea 0,2 y que el máximo sea 2, ¿ok? Que el intervalo vaya de 0,2 en 0,2. Entonces ya se nos ajusta un poquito más bonito, ¿verdad? Podemos cambiar también aquí el grosor, ¿verdad? El tipo de letra, bueno, ustedes ya como quieran pueden hacerlo, ¿verdad? Si le doy doble clic aquí al número, puedo decir que haya un grid line, ¿verdad? Doble clic al número, le doy un grid line, entonces ya me genera aquí un cuadrito. Y entonces ese sería el comportamiento, ¿verdad? Para el caso del vidrio, ¿verdad? Para el caso del vidrio, entonces entre menor sea el grosor, mayor va a ser la transferencia de calor, exactamente como nuestra ecuación teórica lo dice, ¿verdad? Es inversamente proporcional a L, el grosor. ¿Ok? Y si ese grosor aumenta, pues esa transferencia de calor total va a disminuir, ¿verdad? Por esa relación misma. Podemos también venir y cambiar aquí a vidrio, podemos poner madera para ver cómo se comporta, para cuestiones del ejemplo. ¿Verdad? Y calculamos todo de nuevo. A ver. Bueno, dejemos el vidrio. Claro, el problema, cuando puse madera y me tiró el error, es que de ahí tenía comentado el grosor, ¿verdad? Si tengo comentado el grosor, me va a decir que tengo más variables que ecuaciones. Ahora sí, si le doy aquí, ya no me va a dar problema. ¿Ok? Vamos a hacer la gráfica nuevamente, ¿verdad? Para el caso de la madera, bueno, aquí podemos verlos. Para el caso de la madera, disminuye completamente, ¿verdad? La tasa de conducción de calor y la tasa de calor total. ¿Ok? Entonces, para hacer la tabla otra vez, ¿verdad? Entonces tengo que venir y comentar aquí, venir y recalcular la tabla. Me va a cambiar todos los valores y entonces en este caso voy a recalcular el modify plot, aquí el valor, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a modificarlo porque tenemos que cambiar, ¿verdad? El nombre. Entonces igual plots, overlay plot, de lo mismo. Y entonces, ven, aquí tenemos, al darle overlay lo que estoy cambiando es que esta era para el vidrio y esta es para la madera, ¿verdad? Podemos inclusive poner etiquetas, si le damos doble clic, podemos venir y poner etiquetas, ¿verdad? Poner aquí que este sea acá para el vidrio. Y que este otro sea acá para la madera. ¿Ok? Exactamente. Que podemos poner aquí que este esté en rojo, que esto esté en rojo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vemos la tendencia, ¿verdad? Cómo cambia la conductividad o esa transferencia de calor con respecto al grosor y con respecto a el material, ¿verdad? Eso sería el ejemplo de esta semana. Muchas gracias. Cualquier consulta me pueden escribir al correo que aparece en Digital o por Telegram de la misma manera.